Ustedes por estar aquí este día, por esperar un ratito. Hoy vamos a hablar de un tema el cual nos han estado pidiendo ya por muchos años y para el cual vamos a dar el avance en la información de un diplomado que vamos a impartir. Vamos a hablar del masaje terapéutico, el cual en la actualidad pues es una de las materias que tiene mayor demanda, porque la población en general, todo el mundo pues vive enferma. Entonces, el masaje es uno de los métodos milenarios que en la actualidad siguen vigentes. Para esto, debemos de empezar comentando aspectos en el cual se relacionen, para lo cual se le relacione con la comprensión de lo que somos. ¿Qué somos nosotros como seres humanos? ¿Cuál es nuestra generación? Y posteriormente, ¿cuál es el razonamiento en la manifestación de las enfermedades para que podamos ejercer un estímulo y posteriormente una curación? Entonces, como ustedes saben, nosotros somos una representación constante del cosmos. Esta representación constante del cosmos la podemos observar en las 28 constelaciones que se manifiestan en la bóveda celeste, para las cuales en la actualidad se están retomando estudios antiguos para dar el razonamiento de nuestra formación. Por eso, la relación electromagnética entre el cosmos y la Tierra va a desarrollar la metodología en la elaboración material ahora de los seres vivientes. Por eso, cuando se manifiesta una enfermedad en el exterior, es porque en el interior hubo una alteración orgánica que ahora se va a manifestar en el exterior. Y esta enfermedad yo la puedo trabajar a través de ciertas técnicas, en las cuales vamos a mencionar a continuación, ya que dentro de las grandes medicinas integrativas a lo largo de todos estos años, una de la parte fundamental de la medicina es la herbolaria. La herbolaria nos ayuda porque nosotros extraemos de esta misma sustancias activas que van a ejercer estímulos en el organismo, inhibiendo o estimulando ciertos neurotransmisores para tener un estímulo orgánico y posteriormente una curación. Dentro de la herbolaria hay ramificaciones a través de la medicina moderna, a través de los ejemplos que podemos observar en la aspirina como el medicamento más utilizado para los dolores de cabeza, el cual utiliza una sustancia, ácido acetilsalicílico, la cual proviene del sauce. Entonces, desde la antigüedad utilizamos este tipo de medicamentos para las alteraciones internas, como en este caso, pues es el dolor de cabeza, una enfermedad generada por el calor, y el ácido acetilsalicílico es un enfriador. Entonces, este tipo de estímulos a lo largo de la humanidad los hemos adquirido principalmente de la herbolaria. Posteriormente, esto siempre con el motivo de generar una sanación y un estado de salud. La salud, como ustedes saben, es la capacidad de adaptación de las especies y se refleja cuando la sangre y la energía fluyen en armonía con el cosmos, ya que todas las enfermedades van a manifestar alteraciones en la sangre. Y estas alteraciones se pueden ver de dos formas. Una es, ¿ahí me escuchan? Sí, profesor. Sí. Sí. Perfectamente. Muy bien.
Las alteraciones de la sangre se manifiestan de dos tipos. Una por calor, en la cual se va a coagular la sangre, y una de frío, en la cual se va a cuajar la sangre. Entonces, yo tengo mecanismos en los cuales voy a utilizar a la herbolaria para quitarle el calor a esta sangre y que fluya, o calentar a la sangre que está cuajada y que fluya de la misma forma. Entonces, la segunda gran rama de la medicina integrativa es la medicina interna, que se ha encontrado en todas las culturas, principalmente en la cultura china, la cual maneja las alteraciones con la acupuntura, por ejemplo, y la acupuntura, su método de diagnóstico es a través de los 5 órganos que tienen relación con las 5 vísceras, y desde un análisis embriológico se puede encontrar este tipo de diagnóstico que van a afectar, a fin y al cabo, al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. La acupuntura en este caso ya nos va a quitar el meter una sustancia al organismo. Por eso la segunda rama es en la que ya no se utilizan sustancias, sino que se le ayuda al organismo para que él mismo produzca sus neurotransmisores. Tenemos otro ejemplo como la medicina ayurveda, en el cual, dependiendo la tipología dividida en vata, pitta o kapha, es el tipo de alimentación que necesita la persona, es el tipo de tratamiento para que ahora sí su organismo empiece a regenerarse. Y tenemos el análisis de la filosofía mexicana, en el cual está relacionado principalmente con los elementos y el contacto que hay de ellos. Hay enfermedades de fuego, enfermedades de aire, que en conjunto generan las enfermedades de calor. Hay enfermedades de aire y de agua que generan las enfermedades de humedad, las enfermedades de agua y tierra que generan las enfermedades de frío, y las enfermedades de la tierra y el fuego que generan las enfermedades de sequedad. Una enfermedad muy caliente yo lo trabajo con frío, y una enfermedad fría con su contrario, que en este caso es el calor. Posteriormente, la tercera rama que tiene la medicina integrativa milenaria es la aplicación del masaje. El masaje lo vemos en la historia, por ejemplo, con los griegos, en el cual ya incluso se utilizaban aditamentos y herramientas como camas, como almohadas, y en los cuales ya hay una investigación profunda en el cómo, incluso cómo se debe de realizar un masaje, qué posición debe de tomar el terapeuta para no dañar su organismo, y que sea una terapia de un fluido constante y energético. Con los egipcios también observamos que en la antigüedad se utilizaban los masajes, lo podemos observar aquí en la reflexología tanto podal como manual, e incluso este tipo de conocimientos lo adquieren estos personajes del contacto que hay con los gitanos y con los chinos, ya que por este tipo de conocimiento oriental se conoce el tipo de fluido de sangre. Entonces, por eso incluso aquí se puede ver cómo recorre la sangre interna en nuestras manos. Y de ahí incluso se puede observar en estas manos que se puede leer. Por eso aquí nace incluso la lectura de la mano, desde un análisis en el que si yo encuentro una alteración en la parte de la palma de la mano, esto me está indicando que en el interior hay una alteración mayor. Por eso se refleja en el exterior. Con los mayas lo podemos observar también, incluso se presume de algún contacto que hay entre los chinos y los mayas, ya que incluso se encuentran ídolos con con las formas mongólicas. Cuestiones muy interesantes, ya que, como pueden observar, este maya está realizando un masaje en una zona muy conocida en la actualidad,
como el tronido de anginas. Incluso esta zona repercute en la actualidad gracias a un análisis que se resuelve porque estimula paquetes neurovasculares que van a llegar hasta la nariz, pasando obviamente por la garganta, y por eso se quita incluso enfermedades con la aplicación del masaje. Y el masaje, de la misma forma, ya no necesita de sustancias activas exteriores para generar un estímulo interno, sino que el propio organismo, al ser estimulado con el masaje, va a generar sus propios neurotransmisores. Y la cuarta rama de medicina que se tiene es la meditación en movimiento, en la cual ya uno no necesita de sustancias activas, ya no necesitamos del estímulo con agujas ni con el estímulo de masaje, sino que simple y sencillamente realizamos ejercicios, movimientos en contacto también con la respiración, para lo cual va a generar movimientos internos y en los cuales regulariza el recorrido sanguíneo tanto interno como externo. Aquí encontramos, por ejemplo, al Qigong, al yoga, a todas estas herramientas que, por ejemplo, en México se le llama el Qinam, y que simple y sencillamente es la movilización de todos estos paquetes neurovasculares para su reorganización. Ahí está, ahí estamos. Perdón, hace un poquito de calor. Y estas cuatro ramas las encontramos continuamente en las medicinas ancestrales. Por eso, lo que nos compete a nosotros hablar hoy, pues es precisamente del masaje. Como definición, el masaje es una manipulación de la piel y los tejidos subyacentes ejercidos con las manos o con algunas otras partes del cuerpo, como pueden ser los antebrazos, como pueden ser los codos, y este tipo de estímulo va a generar una presión en los llamados actualmente paquetes neurovasculares que se encuentran en cada ser vivo. Durante el masaje, nosotros también vamos a hacer un diagnóstico en la palpación y de la misma forma podemos identificar que en el momento se puede hacer un tratamiento de acuerdo con las indicaciones de nuestro paciente, para así tratar e incluso curar lesiones y alteraciones encontradas, ya sean de tipo agudas o de tipo crónicas. El análisis de este tipo de zonas que estamos estimulando se están estudiando en la actualidad y se están revisando porque no se sabía en sí qué es un punto de acupuntura, por ejemplo. En este libro, el Huang Di Neijing, el libro sagrado del dios amarillo, de la medicina interna, en su capítulo número 10, se comenta el carácter Qin, que quiere decir nervio, y el carácter Mai, que quiere decir vaso sanguíneo. Por eso, lo que nosotros estamos haciendo al dar un masaje, al dar un estímulo, es presionar estos nervios y estos vasos sanguíneos, nervios, arterias y venas. Porque en el cruce de un vaso sanguíneo con un nervio es donde se encuentra el punto de acupuntura. Como podemos observar entonces, ¿qué es un punto de acupuntura? ¿Qué es un punto de estímulo que podemos realizar con masaje? Bueno, para esto vamos a hablar de que del corazón salen unas ramificaciones de una arteria, que primero es la aorta, y posteriormente de la aorta desciende. Por eso se le llama aorta, porque es como un bastón. Pero de esta parte superior sale una arteria que se llama la arteria subclavia. Y la arteria subclavia, como podemos observar aquí, va a irrigar directamente al miembro exterior. Pero
Posteriormente vienen los nervios de las cervicales, como podemos observar en esta parte, y ese es el primer momento en el que se encuentra, como podemos ver, miren, la división de un nervio y que está en contacto con una arteria. Entonces, aquí inicia el primer punto de recorrido acupuntural, conocido, como todos ustedes lo saben, el 1 de pulmón. Entonces, quiere decir que al hacer este estímulo con masaje en esta zona, va a repercutir en una parte interna de nuestro organismo, en este caso, el denominado órgano pulmón. Entonces, aquí lo tenemos de forma más detallada, como podemos observar, miren, la división en la cual viene el nervio, en conjunto con la división arterial, que posteriormente va a hacer su recorrido hacia el miembro superior. Ahora, el masaje tiene efectos en el organismo terapéuticos, tiene efectos curativos, tiene efectos relajantes y su mecanismo de acción es regularizar el exceso o la deficiencia de un bloqueo sanguíneo o energético. Por ejemplo, cuando hay mucha energía, cuando hay una enfermedad de exceso, el tratamiento se debe sedar o se debe dispersar. Por ejemplo, si una persona tiene una lesión, se hizo un esguince, el pie, el tobillo va a entrar en una fase aguda en la cual va a generar un proceso inflamatorio. En este caso, el proceso inflamatorio nos quiere decir que no se le puede realizar masaje, pero sí se le puede realizar un tratamiento sedativo para volverlo crónico y posteriormente dispersarlo. El dispersarlo es generar una técnica de fricción, de masaje, y quitar el estancamiento sanguíneo. Cuando hay falta de energía, se estimula o se tonifica, o sea, quiere decir que se le añade, que se le da. Por ejemplo, hay personas que de tanto realizar ejercicio generan mayor ácido láctico en sus músculos y viene un atrofiamiento. Entonces, este atrofiamiento quiere decir que el músculo ya no tiene tonificación, ya no tiene capacidad muscular y en este momento se tiene que realizar un estímulo de tonificación, principalmente con amasamientos. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo nuestro estímulo de sedación o dispersión o de tonificación, vamos a tocar ciertas partes del cuerpo, las cuales van a repercutir en estos paquetes neurovasculares, el cual van a ejercer su mecanismo de acción. Lo más común son los masajes de espalda, por ejemplo. Y en los masajes de espalda observamos que una persona puede estar en un estado de depresión, pero nosotros al estimular todo el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central desde la espalda, entonces vamos a tener un efecto hacia todo el organismo, no nada más a la espalda. Por eso incluso al generar estos nuevos neurotransmisores se pueden quitar los estados de depresión. Entonces, cuando se masajean los paquetes neurovasculares, se ejerce un estímulo a través de las fibras nerviosas. Así estas fibras aferentes de los nervios llevan los estímulos a la médula espinal. Posteriormente, la conducción espinotalámica y las fibras nerviosas ascendentes que llegan a la corteza cerebral, donde está representada por las áreas sensitivo-motoras para dar la respuesta nerviosa. Incluso cuando nosotros nos masajeamos o nos tocamos, podemos llegar a sentir algún toque eléctrico. Este toque eléctrico es el estímulo que está generando como un envío de llamada hacia la parte cerebral, hipotálamo, tálamo,
Y de aquí se van a generar los neurotransmisores como la GABA, serotonina, endorfinas, etcétera, que posteriormente van a continuar su recorrido y van a hacer su estímulo en las zonas motoras del cerebro. Como podemos observar en esta imagen, un poco técnica, pero depende el punto que estimulemos, entonces va a repercutir en el cerebro. Como podemos observar en esta imagen, la parte, esta parte roja representa la zona motora y la parte posterior representa la zona de la sensibilidad. Entonces, hasta esta zona vamos a generar efectos con estos estímulos de los paquetes neurovasculares y por eso podemos también tener un estímulo en la corteza prefrontal donde se encuentra la personalidad y las emociones. En la parte occipital, donde están las zonas de la visión, el área de Broca, y por eso hay una regeneración de los neurotransmisores que nosotros mismos generamos. Dentro de este estímulo, al regresar por el cuerpo calloso a los ganglios basales, al tálamo, hipotálamo e hipófisis, no solo darán las respuestas somáticas, sino también respuestas viscerales, como las emocionales y las glandulares. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso las enfermedades emocionales van a tener un estímulo de forma directa y van a afectar directamente al organismo. En la enfermedad nosotros podemos observar que los factores de riesgo para que se manifieste una enfermedad son tres aspectos. Uno, los factores patógenos externos, que en este caso son los microbios. Los microbios tienen que llegar al interior del organismo para poder reproducirse y generar el daño orgánico. Tenemos los factores patógenos internos, que en este caso quiere decir que no tuvo que pasar del exterior al interior, sino que se generó directamente en el interior. Y esto, aquí entran las emociones, los estados emocionales. Por eso una ira, un coraje, puede generar tensión muscular y al generar esta tensión muscular va a haber un daño en un tipo de músculo, en un tipo de zona del organismo. ¿Y qué quiere decir? Que este estado de ira lo voy a poder quitar, lo voy a poder eliminar dando un masaje. Este es otro ejemplo. El hipotálamo dará las respuestas a los núcleos activadores de la hipófisis para las hormonas estimulantes y así activará las glándulas que corresponden para la producción de las hormonas adenohipofisiarias. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso el masaje de alguna forma sigue vigente en la actualidad, ya que es una técnica curativa, es una técnica terapéutica de curación, que en la actualidad sigue vigente. Entonces, también con estas manipulaciones, las fibras hipotalámicas del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, como ustedes saben, es el sistema que nosotros controlamos. Yo le ordeno a mi mano que se levante, entonces ese es el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático, por medio del 10º par craneal, llamado nervio vago, lo que llegará también al estímulo de los órganos y las vísceras. Por eso tenemos este sistema parasimpático, el cual ahora no controlamos y que es el encargado de trabajar con los aparatos y sistemas. Y en la región bulboprotuberencial se harán las conexiones en los núcleos que por eso hacen estimular los 12 paquetes craneales. Los 12 pares craneales, perdón. Y en la actualidad encontramos dos principales variantes de masajes. Están los masajes relajantes y están los masajes terapéuticos. Los masajes relajantes se van a
utilizar para hacer un estímulo superficial, principalmente de todo el cuerpo. Entonces, comúnmente un masaje dura entre 45 minutos y 1 hora. Un masaje relajante de todo el cuerpo no puede trabajar una zona específica. Por eso, no es un masaje terapéutico. Y esa es la diferencia, que el masaje terapéutico, el tiempo de 45 minutos a 1 hora, lo dedicamos específicamente a una zona. Dentro de los masajes relajantes encontramos al masaje relajante sueco, el masaje holístico, el masaje con pindas herbales, los cuales buscan fundamentalmente mantenernos en un estado de relajación. Dentro de los masajes terapéuticos encontramos al masaje deportivo. En este caso es un masaje específico para el desarrollo antes, durante y después del deporte. Después del ejercer este tipo de estímulos, se trabaja con ciertas zonas de músculos en la preparación del deportista. Tenemos los masajes terapéuticos en los cuales se hace una historia clínica para observar las alteraciones y los desequilibrios físicos que observemos en el paciente y regularizarlos. Como por ejemplo, en los jóvenes podemos observar que tienen su espalda alta comúnmente está encorvada. Y este encorvamiento genera una alteración en el trapecio, en los dorsales largos, pero también repercute en las rodillas. Por eso un masaje terapéutico va a trabajar en todo el organismo, en todo el cuerpo. Y un masaje relajante, simple y sencillamente, es un estímulo superficial. Dentro del masaje tenemos formas de estímulo llamadas manipulaciones. Las primeras manipulaciones que vamos a analizar se llaman los deslizamientos. El deslizamiento, o también en la actualidad se le conoce como roce neurocutáneo, y son movimientos superficiales, amplios, van a ser poco consistentes y principalmente nos ayudan a cubrir grandes zonas del cuerpo. Su función primordial va a ser servir como primer contacto y medio para esparcir el aceite en la zona a manipular. Principalmente lo hacemos con movimientos circulares, alargados, de la mano de favor del meñique, lo vamos siguiendo, y consiste en desplazar la piel sobre el músculo y puede realizarse con toda la palma de la mano. Entonces, comúnmente a este tipo de estímulos se le conoce en el argot del masaje como effleurage, porque los franceses son unos de los primeros en estudiar ya de forma concreta al masaje, y en la literatura lo pueden encontrar así, como effleurage o deslizamiento. Siempre un masaje lo vamos a iniciar con un deslizamiento y lo vamos a terminar con un deslizamiento. Este tipo de manipulaciones va a tener un efecto tonificante en el organismo. Por eso, estos movimientos tonificantes nos van a hacer generar endorfinas, nos van a dar mucha relajación, van a aumentar rápidamente la temperatura corporal, y algo muy importante en el masaje no debe de causar dolor. Cuando nosotros estamos ejerciendo un estímulo de masaje, si causamos dolor, no va a ser placentero para nuestro paciente. Esto no quiere decir que yo no deba de causar cierto tipo de dolor para posteriormente quitarlo.
En este caso va a ser un estímulo de tipo dolor terapéutico. Yo necesito generar este dolor para que posteriormente con la respiración voy a generar una oxigenación y esta oxigenación va a quitar la contractura o la alteración. Los deslizamientos también nos van a ayudar a aumentar el tono muscular, a aumentar el tono de la piel. Mejora la nutrición de la piel, va a mejorar nuestros músculos y nos va a ayudar en el vaciado de los centros linfáticos periféricos profundos. Por eso, siempre al final de un masaje tenemos que ir en contacto con el sistema linfático para vaciarlo. Mejora el riego sanguíneo, es vasodilatador y destruye los nódulos y contracturas musculares. Este tipo de movimientos son los más sencillos a trabajar y para eso la recomendación es que se realicen un saco con semillas o con arroz aproximadamente de 10 centímetros por 20 centímetros y o que esté al alcance de su mano. Este saquito nos va a ayudar para fortalecer nuestras manos y empezar a tener facilidad de manipulación. Incluso como recomendación, el saquito que se vayan a hacer ustedes, traten de jugar con él y uno óptimo es uno que lo avienten y traten de agarrarlo con la mano completa. Ajá. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer nuestros pininos, porque, bueno, esta es una tela, se llama lino. Esta tela de lino se maneja muy bien y se puede trabajar para simbolizar el tipo de deslizamientos que estamos haciendo. Entonces, en el deslizamiento, simple y sencillamente, voy a hacer un roce. Este tipo de roce, constantemente, va a empezar a preparar mi cuerpo. Después tenemos a las fricciones. Las fricciones ahora es un tipo de deslizamiento, pero el cual va a tener ahora ya una presión. Porque en esta presión va a ser con fuerza y aún siendo uniforme, se tiene que empujar la piel. A tener una mayor influencia sobre la piel, vamos a trabajar de forma más profunda con el músculo. Y simple y sencillamente va a constar en desplazar, ya sea la mano completa o el dedo, la parte digital del dedo. Como podemos observar, se hunde el dedo en la piel y posteriormente realizamos el deslizamiento. Y hay diferentes tipos como los nudillos para tener una mayor empuje, una mayor presión y llegar de forma profunda. Hay otra que son los dedos en las costillas y vamos sintiendo los nódulos, las contracturas que están en las costillas y con la presión los vamos deshaciendo. Las fricciones se pueden realizar en muchas partes del cuerpo, principalmente donde hay mayor zona de contracturas, como son en el cuello, en la zona del trapecio, en el dorsal ancho y en las extremidades inferiores. Entonces, aquí podemos ver cómo los dedos penetran y la piel como si se fuera abriendo. Entonces, este tipo de deslizamiento con fricción, yo lo voy a trabajar en mi costal y tengo que observar que se hunda mi dedo. A lo largo del tiempo de estar haciendo y ejerciendo esta práctica, vamos observando que nuestros dedos van agarrando fuerza, se empiezan a tonificar. Y no nada más nuestros dedos, sino todo nuestros miembros superiores. Posteriormente tenemos al amasamiento,
que este tipo de manipulación es para trabajar músculos de forma profunda, como son los glúteos, como es el dorsal ancho. Y estos amasamientos, como su nombre lo dice, es simple y sencillamente como amasar masa. Si alguna vez han hecho tortillas o amasado masa, es idéntico. Esa es la forma en la que se tiene que hacer este tipo de manipulación. Y dependiendo de la presión que le introduzcamos y la velocidad, podemos trabajar incluso para deshacer tejido lipídico. Este tejido lipídico, por eso se utiliza el masaje reductivo, en el cual pues es incluso un poco doloroso, pero nos va a ayudar a deshacer estas capas de grasa que se encuentran en el organismo. Y en enfermedades crónicas, en padecimientos crónicos, como es la ciática, la lumbalgia, el síndrome piramidal, y con esto lo vamos a quitar. Tiene un efecto tanto tonificante como dispersante, depende de cómo lo realicemos, y es uno de las manipulaciones más utilizadas. A ver. Con el saco incluso podemos hacer uno más grande, como del tamaño de los llamados gusanos, con un tipo de tela de lino, para practicar mientras no estemos con una persona. La percusión son tipos de golpeteos que van a tonificar al organismo y principalmente se realizan al final del masaje, ya que son estimulantes y despiertan al paciente. Estos tipos de movimientos se pueden hacer con los dos puños, con la mano cóncava, con el dorso, o como se le conoce como acheteo. Comúnmente, este tipo de estímulos no llegan a generar un efecto terapéutico, pero si se llega a hacer durante mucho tiempo, puede generar un estado de meditación en conjunto con algunas otras técnicas como aromaterapia o musicoterapia. Y las vibraciones, las cuales también son manipulaciones que se ejercen al final del masaje, son para regresar a la persona incluso de este trabajo que se acaba de hacer, porque incluso pueden llegar a entrar en algún tipo de trance. Entonces, es tanta la relajación que se genera en el organismo que nosotros debemos de tener mecanismos muy suaves de poder ayudarle a la persona a cómo regresar, por alguna forma, decirlo así. Entonces, la vibración se tiene que hacer un tipo de presión y posteriormente se vibra desde la parte interna del hombro. Este tipo de manipulación, algunas personas se tardan 2 años en aprender, en realizarlo, 3 años. El chiste es practicarlo, porque sí es un tipo de manipulación un poco difícil de aprender, pero de mucha profundidad cuando la realizamos. Como ejercicio, entonces, la digitopresión en el masaje es muy importante empezarla a realizar, ya que hay muchas técnicas, pero para empezar, para iniciar, podemos desarrollar esta. Es muy importante que la mano sea suave y repose en todo el tejido muscular, como podemos observarlo, y la presión será vertical y no se desplaza, en este caso, a los tejidos. Vamos a hacerlo en 9 segundos. Este movimiento hay que presionar en 3 segundos.
sostenemos 3 segundos y luego sacamos en 3 segundos. Para esto debemos de mencionar que la forma correcta de hacer la presión con la falange distal es con la zona digital, como podemos observar. No debemos de hacer presión con la articulación interfalángica porque nos podemos deformar la articulación o nos podemos dañar. No debemos de presionar también con la punta del dedo. Debemos de presionar de preferencia solo con un pulgar, o también hay presión en la cual podemos utilizar tres dedos, el índice, el medio y el anular. Podemos utilizar, estos de preferencia se utilizan en la espalda, la presión con los 3 dedos. La presión con los dedos medio e índice se apoya el dedo índice sobre el dedo medio, y esto es para ejercer estímulos de fricción. Y hay otro tipo de tratamiento terapéutico que es la presión ininterrumpida. Cuando nosotros observemos una contractura, primero vamos a presionar de forma ligera, y si hay algún dolor, voy a hacer una presión ahora media, y luego si sigue habiendo ese mismo dolor, yo voy a hacer una tercera presión, conocida como la presión fuerte. Y para esto vamos a utilizar un ejemplo en nosotros mismos para ver cómo andamos. Tenemos en la parte interna del codo un punto muy conocido por todos ustedes, si conocen acupuntura, 11 de intestino grueso. Esta zona vamos a estimularla con el dedo pulgar, y en una forma primera yo voy a hacer una presión en 3 segundos. Entonces va a ser 1, 2, 3. Hago la presión. Sostengo 3 segundos. 1, 2, 3. Y retiro en 3 segundos. 1, 2, 3. ¿Alguna de ustedes sintió algún dolor? Yo. No, profesor, no. ¿Todos? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay un bloqueo interno. Y yo lo puedo trabajar, este bloqueo interno, con masaje. A las personas que les dolió, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, yo voy a penetrar en 3 segundos. 1, 2, 3. Si hay dolor, lo que voy a hacer es inhalar profundo. Y exhalo. Observo si bajó el dolor o si persiste. Si bajó el dolor, entonces yo lo retiro en 3 segundos. 1, 2, 3. Pero si persiste el dolor, entonces yo voy a presionar en otros 3 segundos. 1, 2, 3. Entonces, si hay dolor, de la misma forma yo inhalo profundo y exhalo. De esta forma, consecutivamente, al inhalar y al exhalar, yo voy a estar oxigenando esta zona y se va a quitar el bloqueo interno que tenemos. ¿A alguno le funcionó? Sí, a mí sí. ¿Le bajó un poquito? Sí. Sí, un poquito. Sí. Qué maravilla. Entonces, aquí ya nosotros nos empezamos a dar cuenta que ya empezamos a realizar masaje. Ya estamos haciendo un tipo de estímulo terapéutico. Y el estímulo que estamos haciendo es que al presionar esta zona interna del pliegue del codo, va a hacer un recorrido por todo el brazo hacia la parte de la arteria
facial y posteriormente, miren, va a hacer un recorrido en la garganta. Por eso, este punto va a quitar las alteraciones en esta zona que es la garganta. Y sigue su recorrido hasta llegar, miren, a la nariz. Por eso este punto nos va a quitar las alteraciones de las molestias de la garganta, las anginas, por ejemplo, e incluso nos puede ayudar a quitar los estados de sinusitis, todas las alteraciones. ¿Por qué? Porque es su conexión directa, es su conexión de paquete neurovascular. Tenemos otro punto muy conocido por todos ustedes, que está en este nervio peritoneal, que es el 36 de estómago. Este nervio estimula directamente las arterias mesentéricas. ¿Qué quiere decir? Que va a generar que el propio organismo empiece a absorber nutrientes y que se regeneren los neurotransmisores a través del conjunto de los aminoácidos para que posteriormente generen proteínas y estos neurotransmisores puedan llegar a todo mi organismo. De la misma forma, yo puedo hacer un tipo testeo, presionar con estos 3 dedos. Aquí lo tenemos debajo de la rodilla, parte lateral, como 2 dedos hacia afuera de la tibia. Y podemos hacer lo mismo. En 3 segundos realizo la presión, 3 segundos la mantengo y en 3 segundos la retiro. ¿Me indican si alguno de ustedes tuvo dolor? No, profesor. ¿No? No. Qué maravilla. Y en este caso podemos observar que, a ver, vamos a ver. Si tenemos conocimiento de medicina china, ya podemos empezar a hacer la utilización de este tipo de manipulaciones. Bueno, como parte de mi presentación, mi nombre es Asael Mercado Montalvo. Como ustedes saben, tengo un máster en quiroterapia por el Instituto de Ciencias Alternativas de la Salud, en el cual ahí hicimos la especialidad en masaje terapéutico y bueno, quiro quiere decir manos, terapia, todas las terapias que se utilicen con las manos. También contamos con, soy acupunturista por el Instituto Alcocer de Medicina Tradicional China, por el primer hospital de la Universidad de Tianjin, Medicina Tradicional China. Trabajamos también en la herbolaria, estudiamos en la Universidad de Chapingo, en salud natural y herbolaria. Tenemos certificaciones por el CEP Conocer en la aplicación del masaje sueco. Estamos certificados también como impartidores de cursos de información de capital humano y como evaluadores de competencia de candidatos con base a los estándares de competencia. A lo largo de todo este tiempo también hemos trabajado y aprendido la ozonoterapia y la acupuntura francesa en la escuela el AESI y aprendimos la bioenergía del Centro Biomeca. Como formación adicional he sido instructor de Qigong, de Kung Fu por la Academia de Artes Marciales en Toluca, Estado de México. Medicina tradicional indígena mexicana, trabajo y aprendizaje en varias comunidades indígenas desde 2009. También somos corredor de temazcal desde 2009 en varios estados como Colima, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, etcétera. Hemos impartido diplomados desde 2007 en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México,
en la Escuela de Medicina Alternativa en Chiapas, impartiendo el diplomado de masaje terapéutico, y también en la escuela, en la ESI, impartimos varios conocimientos. Como, les compartimos la segunda generación de diplomado de herbolaria. También hemos dado cursos de aromaterapia, aceites esenciales, control de peso, hidroponía, deshidratadores solares. Aquí estamos en Cuernavaca dando un diplomado de masaje terapéutico ya hace algunos años. Hemos dado talleres de autovacuna, muy necesaria en la actualidad, masaje holístico, microdosis, etc. Aquí estamos en un taller de autovacuna no sodio homeopático. Y por eso, medicina integrativa o Meyolot nace por la necesidad de la población que, ya que la enfermedad en la actualidad pues es grande. Y comenzamos este año con la impartición de un curso de aceites esenciales y ahora nos están pidiendo el de masaje terapéutico. Por eso formamos este centro Meyolot de medicina integrativa para poder compartir con todos ustedes y ampliarnos en este tipo de conocimientos. A lo largo de estos años hemos adquirido algún tipo de experiencia, no nada más en el masaje terapéutico, sino también en otras áreas. Como podemos observar, tenemos conocimientos y hemos tratado a pacientes con diabetes. En 3 días se les regulariza con herbolaria, acupuntura, ozonoterapia, etcétera. Hemos trabajado también con personas. A ver, permítanme que se está tardando un poquito aquí que han tenido litos, piedras en los riñones. Después del tratamiento llegan sorprendidos mostrándonos, ay, pues mire, me salió esto. ¿Qué es? No, pues es una piedra y venía en el riñón. Posteriormente, al segundo día, le salieron otras 2 piedras. Entonces, todo esto sabemos nosotros que es por el estilo de vida actual en el que nos encontramos, porque somos consumidores principalmente de leche, carne y huevo, ya que, como ustedes saben, pues nosotros somos seres vivos herbívoros, que quiere decir que debemos de consumir fruta, verduras y agua. Por el contrario, cuando no seguimos estos lineamientos de la naturaleza, el organismo se empieza a enfermar y empieza a calentarse la parte interna, generando este tipo de piedras. Y estas piedras, si no son tan grandes, pueden ser desechadas por la orina o por la materia fecal. Hemos trabajado también con personas que sufren alergias, en las cuales este tipo de alergias afectan a la piel. En un día el cambio es abismal. Igual con este tipo de terapias integrativas. Hemos tenido también pacientes de leucemia, en la cual se ven alteraciones incluso hasta en la piel o algunos tipos de moretones. Hemos trabajado incluso con personas como úlcera sacrocoxigia grado 3, en el cual pues el tejido se deshace, hay que mandar tipos de tratamientos para regenerar los tejidos. Y hemos trabajado, bueno, en muchos aspectos. También hemos tratado el virus del papiloma humano y todo este tipo de experiencia la queremos compartir con todos ustedes y por eso parte de lo que vamos a analizar pues es el diplomado que tenemos ya confirmado para el 6 de abril. 6 de abril, diplomado online.
en el cual el objetivo principal va a ser que el practicante desarrolle el conocimiento y la habilidad para realizar primero un diagnóstico a través de la exploración física y de la historia clínica, y que de aquí desarrolle un tratamiento específico de masaje terapéutico para que pueda ejecutar las manipulaciones dinámicas y mecánicas de la piel y los tejidos subyacentes, los cuales van a ser ejercidos con las manos. También aprenderá a diferenciar el origen anatómico y fisiológico de las afectaciones y perturbaciones para que él pueda dar un tratamiento general o un tratamiento específico. Sabrá en qué momento realizar un masaje relajante o un masaje terapéutico dependiendo de las necesidades de nuestro paciente, usuario, receptor. Y lo que vamos a observar en el diplomado son 28 clases. La primera clase, cuestiones generales, la historia del masaje, recomendaciones, herramientas de cómo armonizar nuestro cuerpo para trabajar con las personas, porque estamos trabajando con energía. ¿Qué tipo de alimentación es la recomendada para nosotros? ¿Cómo podemos meditar? ¿Cómo podemos realizar ejercicios? Meditación en movimiento, no nada más de Qigong. Debemos de hablar de la ética que debemos de tener los profesionales de la salud, los materiales, el tipo de aceite vehicular que debemos de utilizar. Analizaremos cómo vamos a trabajar con nuestras manos, aprenderemos la preparación previa, durante y después del masaje, vamos a analizar qué posturas debemos de ir adoptando para no dañar nuestro organismo. Aprenderemos que el masaje en sí no es una terapia, sino es un arte, porque cada persona es diferente. Y cuando nosotros estamos dando un masaje a un paciente, de alguna forma también nos los estamos dando a nosotros mismos. Una persona que quiera aprender a dar masajes debe de querer dar masajes. Y el querer dar masajes es el querer dar amor, el querer dar salud, el querer que las demás personas se sientan bien. Por eso, a través de las indicaciones y contraindicaciones, analizaremos a quién sí y a quién no. Debemos de aprender también un poco de los aparatos y sistemas que vamos a estimular. Hablaremos del dolor, porque incluso una lesión no quiere decir que nos va a generar un dolor en el cuerpo. Una persona que tenga el cuerpo encorvado comúnmente no genera dolor, pero nosotros podemos observar que ya hay una alteración. Analizamos que en la actualidad no le genera ninguna limitante, pero posteriormente eso puede ser perjudicial. Vamos a analizar, vamos a aprender las manipulaciones principales, effleurage, pétrissage, fricción, vibración y tapotemen, y empezaremos en la tercera clase a analizar la secuencia del masaje de espalda. Para esto nos vamos a ayudar de material audiovisual que ustedes podrán tener acceso en todo este tiempo que estemos en el diplomado. Vamos a aprender primero, antes de hacer un masaje terapéutico, debemos de aprender a hacer uno relajante. Por eso el masaje clásico sueco es el masaje por excelencia que se encuentra en todos los spas. Vamos a aprender el masaje boca arriba y boca abajo, y también las diferencias que se tiene con el masaje holístico, que son muy pequeñas este tipo de variantes. Debemos aprender a detectar vértebras desviadas para observar cómo trabajar con los músculos y que el mismo organismo regrese a esa vértebra desviada a su lugar. Por eso incluso con el masaje a veces ya no es necesario algunas otras técnicas como los ajustes quiroprácticos. Aprenderemos cómo detectar el diferencia de largo de piernas cuando hay rotaciones del organismo, y vamos a aprender cómo ubicarnos en la columna vertebral, ya que es importante analizar las partes de la misma.
Asimismo, el masaje también necesita de complementos. Hay veces que en una persona, si llega a tener una lesión del trapecio, por ejemplo, yo aplico el masaje, le doy un tratamiento de 10 sesiones, pero a veces tengo yo complementos en el cual puedo disminuir ese tipo de sesiones. Y por eso tenemos al efecto del calor. Tenemos a las compresas húmedo-calientes que se van a trabajar con los problemas crónicos, las compresas húmedo-frías que se trabajan con los problemas agudos, los baños de contraste, los tratamientos con frío. Vamos a ver una clase muy interesante que es el rollo caliente, y en el cual este rollo caliente es una de las herramientas de mayor utilidad en cuanto al masaje, e incluso nos puede ayudar a quitar una enfermedad como ciática en una sola sesión. Imagínense, con el rollo caliente. Instrumental electrónico auxiliar, como son los TENS, vamos a analizar también un poco de eso, y vamos a hacer ejercicios, vamos a enseñarles a cómo hacer tracciones, por ejemplo, de la columna lumbar, tracciones de la rodilla, tracciones de las articulaciones principales. Vamos a ver técnicas específicas de masaje y qué tipo de patologías vamos a trabajar, como el masaje de cara, el masaje del músculo macetero, el cual se aplica para las alteraciones como la parálisis facial. Vamos a ir observando el masaje de pies y sus diferentes alteraciones, como los pies cansados, el pie cuando hay pie plano, cómo trabajarlo para fortalecer el arco. El pie valgo, incluso para ayudar a quitar el espolón del túber calcáneo. En sí, este tipo de tratamiento se debe de ayudar con rehabilitación postural, porque el espolón es un crecimiento anormal del hueso, el cual primero con masaje lo retiramos, después damos una reeducación postural, ayudada también de la alimentación. Vamos a aprender de los masajes de los esguinces en tobillo, los diferentes tipos de esguinces que existen, las alteraciones en la rodilla. Vamos a aprender a trabajar con los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados. Cuando el paciente tiene las rodillas en genu valgum o en genu varum, o incluso cuando hay artrosis de rodilla. En el masaje de cadera vamos a trabajar en las alteraciones como artrosis de cadera, y aquí tenemos que trabajar tanto con los miembros inferiores como con el abdomen y los músculos de la espalda lumbar. Por eso este tipo de masaje abarca muchas zonas del organismo para una sola estructura. En la columna vertebral vamos a analizar todas las alteraciones en la zona lumbar, como la ciática, la lumbalgia, el síndrome piramidal, la ciatalgia, e incluso la lordosis, que es la intensificación natural de la lordosis común que se tiene. En la columna dorsal vamos a hablar de la columna dorsal recta, porque también estar recto no es anatómicamente natural, sino que hay una ligera curvatura. En la columna cervical vamos a trabajar con los síndromes cervicales, la tortícolis, esguince cervical, la hipercifosis, que es una intensificación de la cifosis natural, de la curvatura. Y también vamos a ver como tema especial a la escoliosis, que ahora ya es una alteración mayor de la columna, en la cual se encuentra en forma de S. Oigan, ¿a poco podemos ayudar a quitar escoliosis? Pues sí, sí podemos ayudar con el masaje. En la extremidad superior vamos a aprender a trabajar en la periartritis humeral, alteraciones del manguito rotador, síndrome del túnel del carpo, síndrome del codo de tenista, del codo de golfista, y así vamos a trabajar con todas las extremidades del cuerpo.
Y tenemos masajes específicos en el cual también repercuten en el interior, como el masaje de cuero cabelludo, que es un masaje craneal, el cual estimula distintas zonas en el cráneo, el cual tiene un efecto hacia las partes externas. El masaje de músculos pectorales se va a trabajar ya que esta zona específica es muy dolorosa, incluso muchas personas dan muchas cosquillas. Por eso, cuando trabajamos los pectorales, hay una liberación o una relajación y se quita, nos ayuda a quitar la joroba que se encuentra comúnmente. Las personas que están deprimidas podemos observar que comúnmente están así. Entonces, a los depresivos, este tipo de masaje les va a ayudar para elevar incluso la autoestima. Tenemos herramientas como las ventosas, en las cuales también podemos aplicar masaje, y para esto necesitamos ventosas de vidrio. Hay un masaje de colon y vísceras en el cual se trabaja todo el sistema de los intestinos. Trabajamos con el intestino delgado y el intestino grueso cuando hay problemas como estreñimiento o cuando necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico y que haya mayor absorción de nutrientes a través de estas estructuras. Trabajamos también la parte del recubrimiento del hueso con un masaje muy puntual, que es el masaje del perósteo, y esta capa del hueso se tiene que movilizar un poco para que haya mayor irrigación sanguínea. Vamos a aprender a desintoxicar la musculatura. Tenemos también una clase en donde vamos a analizar la energía del cuerpo y cómo, obviamente, esto no es un masaje, pero cuando se roza en la piel, también estamos trabajando en la energía que fluye en nuestro organismo, y por eso el masaje energético. En conjunto con el masaje a la puerta de la vida, también conocido como Migmen, y este masaje nos va a ayudar porque fortalece la genética, fortalece la generación de aminoácidos en el organismo. Y tenemos el masaje de Dreus, de columna vertebral y discos intervertebrales, un masaje muy especial para regenerar con la ayuda de un aceite vehicular, aceite de hierba de San Juan, nos ayuda a regenerar estos discos intervertebrales. Y este es un tratamiento, este masaje de Dreus son 10 sesiones. Para esto les vamos a dar indicaciones de cómo realizar su aceite y para que lo tengan listo en esta última clase. Bueno, este curso diplomado está dirigido a todas las personas profesionales de la salud interesados en adquirir los conocimientos sobre los masajes relajantes y terapéuticos. Tiene una duración de 28 sesiones online, 7 meses, 3 horas por sesión, un total de 84 horas. Vamos a tener una clase por semana. Iniciamos el martes 6 de abril de 4 a 7. Para las personas que no puedan estar presentes, se grabará y posteriormente ustedes podrán tener acceso por medio de YouTube. El costo es de 1,300 pesos mexicanos. Hay un descuento para los compañeros que ya están estudiando con nosotros del 10% de descuento. Va a incluir material PDF, la clase semanal vía Zoom, y vamos a tener acceso continuo a los materiales audiovisuales para que ustedes también puedan practicar en sus casas viendo este tipo de videos. Y la dinámica es que el alumno pueda tener a su paciente en el horario de clase para ir aprendiendo el masaje. Ese se vale y la otra es simple y sencillamente ver la clase y posteriormente aplicarlo en alguna persona. Al finalizar el curso, vamos a otorgar una constancia por medicina integrativa o Mayolo.
la constancia de capacitación laboral de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que en la actualidad está en trámite, pero para ese tiempo ya la vamos a tener. Y eso es opcional. Y también la certificación en aplicación de masaje sueco por el CEP Conocer. Para esta certificación, ahí sí nos tendríamos que ver, se tendría que hacer una dinámica en caso de que quieran hacerla. Eso se toma un día, se le da el seguimiento y en un mes se conoce el resultado. Los interesados para su proceso de inscripción, mándenos su nombre, su domicilio, su teléfono celular al correo electrónico omeyolo2@gmail.com para seguir con el proceso de la inscripción. Y bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias a todos ustedes. Si hay alguna duda, me indican, por favor. No, profesor, gracias. No. No, prof, gracias. Muy bien. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por este día. Ahí en Facebook, denos like o dislike. De mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias a ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus enemigos. Y espero que estén muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias, profesor. Bueno, hay una pregunta. ¿Lo puedo tomar si nunca he estudiado masaje? Sí, sí lo puede tomar, ya que vamos a aprender desde la forma más básica y por eso nos va a ayudar bastante este tipo de herramientas, como lo es un saco. Y bueno, está diseñado este curso para que ustedes puedan aprender con seguridad. Ajá. No pueden generar un daño. Es muy difícil causar algún tipo de daño, por así decirlo, con el masaje. Es una terapia milenaria que en la actualidad sigue vigente por su fácil aprendizaje y su fácil estímulo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde, gracias. Buenas